La evaluabilidad en los procesos de evaluación implica una valoración de aquellos elementos que son claves para el desarrollo del proceso evaluativo. Eso implica identificar cuáles son aquellas condiciones de información, de diseño de la intervención, de recursos, de actores que están disponibles para hacer el proceso evaluativo. Comúnmente se cree que la evaluación es una valoración en la que vamos solamente identificando una serie de aspectos. Sin embargo, al igual que el proceso evaluativo, la evaluabilidad también tiene un componente valorativo importante. Eso implica que no nos debemos olvidar que, además de identificar los distintos elementos que son requisitos para la evaluación, ahorita podríamos hablar un poco de cuáles son esos elementos, también tenemos que hacer una valoración de cómo esos elementos y la calidad de esos distintos elementos va a influir sobre el proceso de evaluación de manera que eso nos permita anticipar aquellos elementos que podrían eventualmente influir de forma negativa dentro del proceso evaluativo. Así también identificamos esos elementos que justamente por su naturaleza imprescindible para efectos del proceso valorativo de la evaluación, pues están disponibles y son de uso en ese proceso metodológico de la evaluación. En estos distintos elementos de los cuales estamos hablando, vamos a identificar primeramente, el diseño de la intervención. ¿Qué es importante ver en términos de diseño? Un poco qué es lo que tenemos desde que se inicia la intervención. Eso quiere decir hacer un levantamiento de elementos de contexto. No siempre la gente que está en la institucionalidad pública realmente tiene noción de cuáles son esos distintos elementos que dieron origen a la intervención. En algunos momentos tenemos intervenciones que pueden tener hasta 20 años en operación. Eso implica que no necesariamente las personas que están en este momento en la ejecución de esa intervención realmente estuvieron al momento de su diseño. Y aquí, entonces, es importante un poco hacer, en conjunto con estos actores, una serie de análisis, comúnmente por medio de entrevistas, revisión documental, donde vamos justamente identificando estos aspectos del problema que da origen a la intervención, que en su momento pero fueron unos críticos de la identificación de este escenario social, y entonces ahí vamos a ver justamente cuál es el problema que da origen. Aquí podemos tener distintas situaciones, que por ejemplo ese problema haya ido variando en el tiempo y que por tanto entonces el problema que da origen a la intervención no sea el que la intervención atiende en la actualidad, y podemos tener el escenario de que sí, que efectivamente el problema que dio origen a la intervención sea el que todavía la intervención está buscando abordar. Entonces, en ese escenario lo que vamos a hacer es consultar por esa información. En algunos momentos vamos pues muy atrás y identificamos alguna serie de estadísticas que nos dé el INEC, que nos dé otra serie de información, independientemente del país donde estemos. Comúnmente los países tienen sus propios institutos de estadística y censos, y eso nos va a permitir justamente ir a esas fuentes, a esas bases de datos y identificar algunos aspectos de esa problemática en el tiempo. Entonces, ¿qué es importante identificar? Cuándo surge la intervención, la magnitud del problema en ese momento, las características del problema, y aquí utilizamos algo en la evaluación que es una herramienta de planificación muy importante, que es el árbol de problemas o cualquier otra herramienta para identificar el problema, las causas y las consecuencias de manera lógica. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente tenemos que tener la capacidad para entender cuáles son estos distintos elementos y cómo esos elementos interactúan o influyen socialmente, de manera que podamos definir si esta intervención se está situando en un abordaje de causa o en un abordaje de consecuencia. Una premisa básica de cualquier proceso de planificación es que siempre que nos concentramos en la causa, tenemos pues las posibilidades de disminuir la problemática, pero comúnmente el abordaje de la consecuencia no nos genera una disminución de problemática. Importante, en evaluabilidad no vamos a hacer una reconstrucción de todo el problema, vamos a ir identificando esos distintos elementos, esa información que está disponible asociada al problema, pero no hacemos aún ese levantamiento. ¿Qué valoramos? Valoramos que efectivamente las fuentes nos den información de calidad y que eso efectivamente se pueda reconstruir. Ese es el elemento importante de valoración ahí. ¿Por qué? Porque las recomendaciones de la evaluación justamente son las que nos van a dar para posteriormente decir si tenemos esa necesidad de identificar esos aspectos del problema, y eso lo vamos a hacer posteriormente en la reconstrucción de la teoría de la intervención.
Además del análisis de problema, vamos a tener un análisis de la intervención, los objetivos de la intervención, las características de la intervención, todo lo que está escrito sobre la intervención. Entonces, ahí igualmente en el análisis de evaluabilidad no vamos a describir toda la intervención, básicamente vamos a identificar qué existe y la calidad de eso que existe. Si los objetivos tienen, por ejemplo, relación con las actividades que se realizan, ahí también es importante identificar aspectos de planificación básicos, por ejemplo, los objetivos en proyectos son objetivos siempre con verbos de acción, eso quiere decir que refieren a las actividades que se van a hacer y el para tiene que ver con el motivo de transformación social. Sin embargo, el que se hace en el objetivo de un proyecto, de un programa, de cualquier intervención pública, en realidad es un objetivo que alude, o un verbo que alude a una acción. En algunas intervenciones nos vamos a encontrar que la redacción de estos objetivos tiene algunas falencias y ahí pues básicamente vamos a identificar la calidad de esto. No lo vamos a colocar en el documento de evaluabilidad, sino que vamos a decir si logramos ubicar objetivos y esos objetivos tienen un nivel de calidad que permiten, o sea, que tienen una relación X con distintos elementos de la intervención y serán utilizados en el proceso de medición de la evaluación o en el aspecto de la evaluación en el que nos vayamos a concentrar. Además de los objetivos, vamos a identificar si el programa está escrito, si tiene un modelo lógico. Recordemos que el modelo lógico pues no es tan reciente en términos de su aplicación, pero sí para algunos países la aplicación de la planificación desde la perspectiva predictiva sí es algo relativamente novedoso en términos de sus sistemas de planificación nacional y eso implica que muchas intervenciones no están diseñadas desde modelos lógicos. Entonces, es importante que nos demos a la tarea de identificar cuál es el modelo desde el cual está diseñado y si existe una representación gráfica de ese modelo lógico, como por ejemplo una matriz de marco lógico, una cadena de resultados, una matriz de cambio más significativo, ¿verdad? Eso va a depender en mucho del modelo de planificación que estemos utilizando. En algunas intervenciones no vamos a identificar este modelo y en la evaluabilidad básicamente vamos a identificar esto, vamos a indicar que no existe ese modelo lógico y probablemente una recomendación de la evaluabilidad va a ser esa reconstrucción de los elementos del modelo lógico justamente para poder evaluar. Además de esa información, en evaluabilidad también vamos a tener otros elementos que son muy importantes. Estos elementos podemos decir que son imprescindibles para cualquier tipo de evaluación, una evaluación de diseño, una evaluación de proceso o una evaluación de resultado. Posteriormente vamos a tener otros elementos que también tenemos que identificar, que son, por ejemplo, la disponibilidad de la información, la calidad de las bases de datos es un elemento clave, principalmente cuando vamos a hacer evaluación de resultados y en algunos casos en las evaluaciones de proceso. En evaluaciones de diseño no es tan común que requiramos demasiada información porque básicamente son evaluaciones muy cualitativas en términos de valorar los elementos internos, la coherencia, la pertinencia del diseño y la intervención y por tanto no se requiere tanto las bases de datos. Aunque en algunos tipos de evaluación de diseño, pues dependiendo del diseño metodológico, cuando hay consulta a población destinataria, pues eventualmente sí vamos a requerir también que exista una base de datos, aunque sea población beneficiaria. Para efectos de evaluaciones de resultado es imprescindible. De hecho, uno de los elementos clave en términos de estimación de evaluabilidad en evaluaciones de resultado, particularmente de efecto de impacto, dependiendo si estamos aplicando modelos estadísticos, tienen que ver justamente con la calidad de las bases de datos. Dependiendo de lo que podamos hacer en términos metodológicos, es decir, si vamos a aplicar modelos experimentales, un experimento, un cuasi experimento, particularmente un cuasi experimento, que es lo más común que se pueda hacer, vamos a tener que recurrir a bases de datos y ahí la calidad tiene que ser muy alta porque pues comúnmente vamos a estar haciendo consulta a las poblaciones y tenemos también que identificar bases de datos para efectos de hacer un levantamiento del grupo de control. Entonces ahí la calidad del dato es importante. Si vamos a hacer evaluaciones de carácter más longitudinal en términos metodológicos, pues vamos a requerir que la intervención haya partido de un sistema monitoreo que esté muy bien hecho, que haya identificado de previo los resultados que la evaluación, que la intervención iba a generar y que por tanto ese sistema tuviera esa capacidad para ir midiendo en el tiempo una serie de indicadores que nos permiten en un momento dado tomar toda esta información y realizar un análisis de esa data, de manera que eso nos dé para poder hacer una estimación del resultado. Entonces, las bases de datos son
primordiales en una evaluación de resultado, y ahí vamos a tener elementos como, por ejemplo, la calidad de la información que está disponible, la periodicidad con la que se recolecta esa información, ¿verdad? Entonces, es importante, a veces cuesta un poco entender desde la institucionalidad que es necesario que los datos estén disponibles en cierto momento y que sean recabados también con cierta periodicidad, de manera que eso nos permita poder hacer comparaciones en el tiempo, que las variables medidas sean las mismas, que la población a la cual se consulta también sea la misma, para poder ir haciendo una estimación de cambio a lo largo del tiempo. Después vamos a tener, además de este tipo de datos, para sistemas, por ejemplo, de control en procesos, importantísimo el registro histórico de procesos, el registro de lo que se hace, las formas de control, el tema presupuestario también para ciertas evaluaciones de costo-beneficio es muy importante. Entonces, el tema de bases de datos siempre es clave. Y aquí, pues no nos va a bastar con que la contraparte nos diga que sí tienen las bases de datos, sino que tenemos realmente que hacer una revisión de esas bases. Idealmente, cuando ya entramos al proceso de evaluación y estamos haciendo el análisis de evaluabilidad, tendríamos que ir a ver si la data disponible nos da para poder hacer ciertos tipos de evaluación. Y eso es una decisión clave en términos metodológicos para cualquier proceso evaluativo. Por eso, definir la calidad de esas bases, lo que existe, lo que no existe, y además de lo que existe, justamente cuáles son esos distintos componentes, cuáles son todas las variables que tenemos en la base, en qué archivos están, qué tipo de información podemos extraer de ella. Esto es un elemento fundamental para cualquier tipo de evaluación, para definir la metodología de la evaluación. Y aquí es importante este otro elemento de la evaluabilidad, porque la evaluabilidad no es solamente ir a identificar una serie de aspectos. Valorar en la evaluabilidad tiene justamente la posibilidad, o nos da la posibilidad en evaluación de tomar decisiones metodológicas, es decir, de identificar qué es lo que realmente podemos y qué es lo que no podemos hacer en un proceso evaluativo. Posteriormente nos quedan otras dos dimensiones del análisis de evaluabilidad, una que tiene que ver con los actores, tiene que ver con la disponibilidad de estos para participar, con los intereses de estos dentro de la evaluación, con la viabilidad política que tiene el proceso evaluativo, con el cómo se establece la toma de decisiones a nivel interno, y vamos a tener también el elemento de recursos. En el tema de recursos, vamos a ver recursos de dos naturalezas, recursos, bueno, o de tres más bien, de talento humano, es quienes van a llevar a cabo la evaluación, si tienen el nivel de conocimiento, si se requiere un equipo que sea externo, si es una evaluación interna, si es una evaluación mixta. Eso va a requerir una serie de recursos en términos económicos y de talento. Entonces, identificar es un elemento clave. El factor recursos es muy importante, no solo porque evidentemente es la forma en la cual podemos hacer una contratación o podemos costear todo lo vinculado a la evaluación, sino porque el recurso también me va a decir cuáles son mis posibilidades metodológicas de hacer cierto tipo de levantamientos. Hacer levantamientos de campo comúnmente tiene un costo muy alto, y por tanto, cuando vamos a aplicar evaluaciones, por ejemplo, el resultado que tienen un trabajo de campo muy amplio, eso nos implica un costo altísimo para la evaluación. Entonces, saber que contamos con cierta cantidad de recursos en algunos casos nos limita a tener que hacer evaluaciones que metodológicamente sean un poco más acotadas. Y el tema de tiempo es otro elemento clave, porque en algunos casos, aunque se tengan recursos, si el tiempo es muy limitado para hacer la evaluación, básicamente no nos va a dar la posibilidad de hacer un trabajo tan extenso, porque todas las etapas del proceso pues, pueden requerir altas cantidades de tiempo. Eso, por ejemplo, trabajo de campo, si la consulta es muy extensa, nos puede llevar hasta 2 meses inclusive, dependiendo también de los actores de consulta que tengamos ahí. Entonces, identificar si los recursos financieros y el tiempo, o sea, cruzados, ¿verdad? O sea, si triangulamos esa información, nos da para poder hacer el tipo de evaluación que se requiere desde la institucionalidad para tomar ciertas decisiones, es un elemento también clave de la evaluación. En algunos casos, cuando identificamos que no tenemos ni el tiempo o los recursos necesarios para eso, tenemos que sacrificar algunos tipos de análisis que eventualmente podríamos pensar que son muy útiles, pero que dadas las circunstancias no se pueden realizar. La evaluabilidad justamente es este ejercicio analítico que no solamente es cuantitativo, o sea, de contabilizar una serie de variables que son imprescindibles para hacer esta valoración, sino también cualitativo en términos de que nos permite cruzar o triangular estas categorías
o estas dimensiones de las cuales he estado hablando, del diseño, la intervención, de la disponibilidad de información, de los recursos disponibles y de los actores disponibles también, porque cuando hacemos este análisis y empezamos a identificar cómo unos elementos influyen sobre otros, esto nos va dando una serie de conclusiones en términos de las características y las condiciones de esa intervención para ser evaluada. Lo mismo nos sucede con las recomendaciones. Hacer esta valoración es justamente lo que nos da para hacer una serie de recomendaciones de evaluabilidad en términos de identificar qué tipo de evaluación podemos hacer, cómo la podemos hacer, cuál es el tipo de metodología que tenemos que utilizar para esa evaluación y nos va a decir qué requerimos de cara a poder iniciar esa evaluación. Entonces, esas recomendaciones giran en torno a las tipologías de evaluación, giran en torno a la metodología de la evaluación, giran en torno inclusive a la temporalidad de la evaluación, y eso pues es lo más valioso, además dentro del tema de las recomendaciones de la evaluación. Nos va a decir qué se requiere preparar antes de iniciar el proceso evaluativo, y ese es el elemento clave justamente para hacer cualquier tipo de evaluación que queramos y que la contraparte o quien esté desde la institucionalidad requiera para la toma de decisiones, que es pues el fin último de cualquier proceso evaluativo.